Ok, dentro de la serie Big Three voy a ir con la primera luna de los signos de la rueda zodiacal, que es la luna en Aries, ¿ok? Entonces recuerda que esta serie es para hablar de las tres principales cosas en la carta astral: el sol, la luna y el ascendente. Ideal que busques cuáles son las tuyas en tu carta astral y entiendas un poquito cómo es tu tríada, porque al final estas son las tres cosas que más nos dicen de nuestra carta astral. Obviamente hay muchas más cosas por entender y por descubrir, pero entendiendo estas tres podemos entender bastante cuáles son nuestras características, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, cosas que tenemos que trabajar. Ok, ahora primero entendiendo un poquito qué es la luna. La luna en la carta astral es el regente emocional, ¿ok? Si el sol es el regente racional, es nuestra esencia, nuestro brillo, la luna es más bien un poco tal vez eso que no mostramos tanto, que está un poco más escondido, que está un poco más protegido. ¿Por qué? Porque rige nuestro mundo emocional y es tal vez esa cara que mostramos en nuestras relaciones más íntimas, más cercanas, y no tanto lo que mostramos, digamos, a nivel social o a nivel incluso más superficial. ¿Ok? La luna es, o las personas que van a conocer nuestra luna son las personas que son más cercanas a nosotros. La luna, bueno, está regido por cáncer. Es además el planeta, se le puede ver como planeta o luminaria, como lo queramos ver, pero digamos, astrológicamente está considerado como un planeta que más se mueve, más rápido se mueve y obviamente es la que está más cerca de la Tierra. Entonces, podemos decir que la luna es una de las cosas más importantes dentro de nuestro día a día. Marca los ciclos femeninos, se tarda 28 días en darle la vuelta a la Tierra, que es exacto, o sea, es el mismo tiempo que tarda el ciclo femenino. Y lo interesante de la luna o del signo lunar, yo me atrevería a decir que el signo lunar a veces es incluso hasta pesa más que el signo solar, que es el que siempre le decimos mi signo es tal, ahí estaba el sol, pero donde estaba la luna tiene mucha más influencia sobre nuestra vida emocional, como estoy diciendo, pero además lo podemos evitar menos de alguna forma. Es como que la luna va a actuar o va a salir a relucir sus características, su vibra. Tal vez cuando estoy menos en control, cuando menos los espero, cuando estoy molesto, cuando llego como que al borde en algo, ¿ok? Entonces, lo importante de conocer la luna es saber cómo atenderla, cómo cuidarla y cómo obviamente gerenciarla, que al final es un poco el objetivo de esta serie del Gran 3 o Big 3, para, para entender un poquito cómo manejar mis cualidades, mis características, etcétera, ¿ok? Lo primero es que la luna en el signo de Aries, entender, como lo hice con el sol, em, si está cómoda o no. La luna no está cómoda en el signo de Aries, porque, como decía, la luna es del elemento agua, es una energía sensible, muy que conectada, digamos, al amor, muy conectada al cuidado. Y Aries es justamente, digamos, ese signo de fuego, es un signo del guerrero, de la confrontación un poco, incluso su regente es Marte, el regente de Aries, que es la guerra. Entonces, la luna en Aries, digamos que no está muy cómoda. Y eso, digamos, es como lo primero que debes entender si tienes esta luna, ¿no? Que ese mundo emocional no necesariamente va a estar siempre en paz, sino que tal vez va a estar un poquito en guerra, ¿ok? Que es un poco la característica, digamos, de esta luna. Ahora, algo clave que rige la luna o que nos dice la luna de la persona es, primero, su relación con su madre, incluso si mamá no estaba, y segundo, según esta relación con mamá, cuál es la relación o la versión de amor que tiene la persona, ¿ok? Por eso también tiene mucho que ver con la conexión, digamos, de las relaciones amorosas, ¿ok? La luna incluso más que el sol. Es posible, a veces uno dice, bueno, es que estos son, no sé, signo Tauro y Leo y eso no pega. Sí, pero ese es el sol y probablemente la luna sí tiene una mayor coherencia. Sí, obviamente si la relación es sana. Si la relación no es sana, tal vez ahí también se está trabajando algún otro tema tal vez de la luna o del sol, ¿ok? Entonces, la luna en Aries, ¿cómo es la madre de la luna en Aries? La madre de la luna en Aries es una mamá guerrera, ¿ok? Es una mamá que probablemente tuvo que de alguna manera, más que trabajar, como que se sentía tal vez un poco esa característica de lucha, como que la vida tal vez no era muy fácil para mamá. También puede haber, hay varias formas. Creo que es importante que entendamos la esencia, digamos, de lo que es la luna en Aries, pero no nos quedemos solamente con una película. Yo creo que lo ideal aquí en estos videos es que tú entiendas cómo, de alguna manera,
esa percepción de amor o esa versión de cómo era mamá encaja dentro de la energía ariana, ¿ok? De la energía de la luna en Aries. Entonces, las personas con la luna en Aries tuvieron una mamá más guerrera, fuerte, digamos, de alguna forma. Tal vez incluso era un poco la que mandaba en la casa. También puede ser una madre, porque todos los signos tienen muchos niveles. Aries también es como el eterno niño, ¿ok? Es el Peter Pan completamente del zodíaco. Y una luna en Aries también puede ser una mamá que de alguna manera fue o un poco infantil, un poco niña, que tal vez necesitaba incluso más cuidado, o jovial, ¿no? Como una mamá divertida también puede venir de acá, como una mamá que jugaba conmigo, que se ponía a mi nivel de niño y jugaba conmigo, ¿ok? Em, ¿Cuál es la forma de amor de esta mamá? Obviamente, y por ende, digamos, de ti que tienes la luna en Aries. Aquí, la versión de amor o la conexión, digamos, con la intimidad, con el amor, con lo que es la emocionalidad, la da un poco, primero el movimiento, o sea, no es como esas relaciones, tal vez, o no vas a buscar relaciones como tan estáticas o tan estables, sino posiblemente busques un poco como ese fuego, digamos, de Aries, de necesito variedad, necesito juego, necesito divertirme. También hay mucha como de sexualidad, ¿no? Hay como, porque la luna obviamente al final son emociones y rige mucho de la sexualidad. Entonces, digamos, la versión de amor de una persona con la luna en Aries es un amor un poco como divertido. Puede caer también en ser el que cuida a la pareja o ser el cuidador de la pareja, o sea, como el eterno niño, que es esta otra característica de Aries. Y tal vez la que más debe tratar de evitar, pero obviamente depende del resto de la carta y depende del contexto en que la persona se crió, puede también haber una percepción de que el amor es guerra, de alguna manera, ¿ok? Entonces, ahí hay como que trabajar, digamos, las distintas caras de esta luna llena, de esta luna en Aries, el signo del lunar en Aries, sea un amor divertido, un amor tal vez un poco infantil, como que hay que cuidar, como que una persona es el niño y entonces tengo que cuidarlo, o yo soy el niño y me tienen que cuidar, entonces como que pueda faltar un poquito de madurez emocional, tal vez en algunas situaciones, o eso, que tal vez el amor se percibe como guerra, esto puede ser tal vez una mamá que de alguna manera explotaba. Obviamente esta es la vibración más baja de Aries, que tal vez explotaba, que tal vez le costaba ver, empatizar incluso con la propia situación de los hijos, y puede haber un poco esa continuidad como de infantilismo, impulsividad, un poco de agresividad, como como que sí, sí, poco incluso, tal vez ese amor como tóxico puede pasar, o amor agresivo, lo pienso más que tóxico, porque tóxico tal vez es un poco más posesivo, como por ejemplo una luna en Escorpio o una luna en Virgo, ¿no? En cambio, la luna en Aries puede haber un poco esto de el amor es guerra, ¿ok? Entonces hay mucha atención ahí de cuidar eso. Y con eso me meto un poquito en la vibra baja. ¿Cómo es una luna en Aries vibrando bajo? Bueno, un poco eso. Está centrado en sí mismo, le cuesta mucho, como es Aries, le cuesta mucho ver el punto de vista del otro. Es como yo, es como un poco egocéntrico, ¿no? En la vibración baja. Puede haber también esto de como que soy el eterno niño y tienen que de alguna manera continuamente criarme, continuamente cuidarme y le cuesta como acceder a la adultez, ¿no? La luna llena, porque digo llena, la luna en Libra, el signo lunar de la luna en Aries, en, en vibración baja también puede ser un poco irresponsable, como es esta un poco infantil, le puede costar como conectar con la responsabilidad emocional, con la responsabilidad incluso real también dentro de la familia. Es un poco este tema del Peter Pan que estoy diciendo, esa es la vibración como baja, sobre todo cuando estamos hablando de la luna, porque al final la luna, que como les digo es el regente de cáncer, es un poco esa responsabilidad por los demás, ¿ok? Cáncer o la energía emocional, la energía de agua, tiene mucho de responsabilidad, tiene mucho de conexión con los demás. Y Aries es el yo soy, el individuo, ¿no? Entonces puede que haya un poco esa como evasión del compromiso, evasión de la responsabilidad si esta luna no está vibrando bien, si está vibrando bajo. Cuando vibra en alta, bueno, trae tal vez todas esas características, pero en positivo, ¿no? Puede haber algo todavía del Peter Pan, del niño, pero obviamente ya desde la jovialidad, desde el carisma, desde la energía, ser, digamos, esas, como dicen, persona vitamina, ¿no? Como esas personas que siempre están animados, que ven, digamos, la vida o que están, digamos, dispuestos a rodar con los golpes de la vida. Es un poco esa inteligencia emocional como del guerrero que dice, bueno, no funcionó, pero yo sigo caminando. Esa es la vibración alta de la luna en Aries. Y obviamente también siempre mucho contacto con la diversión, mucho contacto con las características bonitas de los niños, ¿no? Que es esa emoción por la vida, disfrute pleno, mucho de estar en el presente. La luna rige el pasado. Entonces, claro, una luna en Aries
tiene una capacidad de como de estar viviendo en el presente continuamente, ¿no? Y de eso, mantenerse divirtiéndose, eh, disfrutar de las pequeñas cosas. También mucho de la competencia sana. Claro, la competitividad de Aries tal vez se va a ver más en el Sol o en el ascendente, pero en la Luna también puede haber algo como de ser el primero, ser el que está, digamos, siempre ahí, siempre estar presente. Entonces la vibración alta va mucho con estas características de saber disfrutar la vida, como los niños, de tener las características bonitas del niño, pero aprende, digamos, a asumir su responsabilidad. Obviamente importa mucho, digamos, el sol y el resto de las características que tenga. Ahora, ¿cómo combina esta luna? O ¿cuál es el tema, cuál es el uso tal vez de la luna dentro de la carta astral? La luna es nuestra regente emocional, es cómo las emociones se presentan en nuestro día a día, en nuestra vida más íntima, en nuestro hogar, en nuestra familia. Es la relación con mamá, es nuestra relación con el amor. Pero no es nuestro objetivo, no es nuestra meta, ¿ok? El sol se relaciona más a la meta. Si ya viste tu video del sol, probablemente viste que hablé de eso. Y el camino evolutivo va más por el sol e incluso por el ascendente que por la luna. La luna es más lo que llamamos energéticamente el Dharma. ¿Qué es el Dharma? El Dharma es como lo que yo ya tengo. ¿Ok? Es algo que yo ya de alguna manera tuve que aprender, tuve que conectar, tuve que elevar y ahora se transforma como en una fortaleza. Entonces, la luna es más el Dharma, nuestra fortaleza que traemos naturalmente, que la lección. La lección nos la da más el sol, nos la da más el ascendente, ¿ok? Saturno también, el nodo norte y varias cosas, pero en esta serie vamos a hablar más que nada del sol. Entonces, la luna, tenemos que tener cuidado en la luna en Aries de como es nuestro lugar seguro, probablemente cuando estamos teniendo algún problema o alguna situación mala, algo no sale como queremos, nos refugiamos en la luna. Ahí la luna en Aries puede ser donde saca la agresividad. No necesito nada, no quiero a nadie, déjenme solo. Puede haber, digamos, esa expresión dentro de la luna, además una luna que explota con cierta frecuencia porque es una luna de fuego. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado con esa vibración baja. Pero la forma positiva de usar la luna o cómo cuidar esta luna es hacer cosas divertidas, mantener un poco el niño vivo, jugar de alguna manera. Yo estaba oyendo un podcast muy interesante que decía como que la expresión del amor es el juego, de la felicidad es el juego, ¿verdad? Si la expresión de la tristeza es llorar, la expresión de la felicidad o del amor es el juego, jugar. Entonces, eso va mucho con esta luna en Aries, que es ese mantener, digamos, ese contacto con el disfrute y con lo bonito tal vez de la vida y con el hoy, ¿no? Lo que decía del tiempo presente. Ahora, si tu sol, teniendo esta luna en Aries, si tienes un sol de fuego, puede que haya un poco de exceso de fuego, entonces ahí tienes que cuidar mucho, digamos, la reactividad, digamos, de esta luna, porque obviamente no hay como nada que la calme, así como fuego con fuego, puede haber estallidos y pueden haber mucha dificultad en manejar las emociones o como no explotar. Puede haber gritos, puede haber cierta como esa sensación de me tengo que proteger, tengo que ser el fuerte, tengo que demostrar lo fuerte que soy, ¿no? Mucho ego también puede ocurrir si tienes un sol de fuego. Si tienes en cambio un sol de agua, por ejemplo, ahí está un poquito como volteado, porque obviamente el sol es fuego, la luna es agua, y si los tienes la luna en un signo de fuego y el sol en un signo de agua, están un poco volteados, es que es obviamente una vida que se viene a aprender mucho el tema emocional. Em, pero una luna en Aries con un sol de agua tal vez te puede equilibrar si aprendes a utilizarlo, a balancear un poco el tema emocional, a trabajar un poco en la empatía que puede que le falte a esta luna, ¿ok? Si lo combinas con, por ejemplo, un sol de tierra, bueno, puede ser un poco esa medida, pero tienes que recordar, depende tal vez del signo de tierra que tengas como sol, pero tienes que recordar que esa luna necesita divertirse, entonces no todo puede ser porque la tierra es un poco como la responsabilidad, la continuidad, y esta luna necesita divertirse, ¿ok? Entonces es como que tengas esos espacios para divertirte. Y si es un sol de aire, tal vez aquí se combina un poco mejor, porque el aire te da un poco esa racionalidad, déjame esperar, déjame entender las cosas racionalmente y la luna te da como que ese impulso, entonces te va a mover. Creo que también es importante entender que esta luna necesita movimiento, esta luna idealmente necesita ejercicio, necesita conectar con físicamente hacer algo, ¿ok? Entonces siempre cuida tu luna con este tema del juego, con este tema del ejercicio, para que no utilices o para que no se te vaya, digamos, esa energía en lo que no es, ¿ok? En la agresividad o en la competencia, una competitividad tal vez fuera de control, porque al final la luna nos cuesta más controlarla, ¿ok? El sol es más racional,
como la luna es nuestro instinto, y la luna es mucho la intuición, em, a veces nos cuesta controlarla. Entonces una luna en Aries necesita como válvulas de escape que pueden ser a través del deporte, que pueden ser a través del atletismo, que pueden ser a través del juego, actividades que de alguna manera te permitan utilizar toda esa energía, porque es una alta energía, una alta carga de energía tener una luna en Aries, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese refugio? Bueno, además aquí, claro, lo conecto un poquito con los temas del lenguaje del amor, entendiendo que la luna justamente nos dice cómo amamos. Los lenguajes del amor, como sabes, son 5. Yo pensaría que tal vez para una luna en Aries hay más de contacto físico, puede ser uno de los lenguajes del amor. Palabras de afirmación puede ser, tal vez sobre todo en la juventud, ¿verdad? Yo pensaría que esos son como los más, y tal vez actos de servicio o regalos, que es un poco esa conexión con el niño, ¿no? Con lo que el niño necesita o lo que el niño quiere. Al final, que creo que ya lo dije, trato de cerrar con esto, cómo cuidar a tu luna, porque la luna necesita cuidado, necesitamos tener esa conexión emocional. La luna en Aries necesita la diversión, necesita en algunas ocasiones o en algunas situaciones conectar con ese carisma del niño, conectar con esa diversión y conectar mucho con tu deseo, ¿ok? Una luna en Aries le va a costar mucho estar haciendo algo que no disfruta o que donde no se siente visto o reconocido, ¿ok? Tienes que tener cuidado en las relaciones de que no sea todo sobre ti mismo, de también tener atención, obviamente depende del resto de tu carta, de no meterte en relaciones en que tú estés controlando siempre, ¿ok? Hay algo también de ceder, hay algo de enseñar y hay algo de, si estás siempre controlando, le vas a quitar un poquito de libertad a esta luna y esta luna necesita algo de libertad para jugar, justamente. Entonces, atención con esta luna, ve cómo se combina con tu solito ascendente, pero lo importante aquí es que mantengas el juego y mantengas el foco en ese momento presente y busques esas válvulas para drenar un poco toda esa energía que te da esta luna.